En la cruz, Cristo destruyó la maldición de la pobreza. Y es como que parecía que yo lo sabía, pero ahí es como se vino, como es algo muy fuerte. Y saben, muchas personas no quieren hablar, ni que se hable de la pobreza. Y cuando Cristo comenzó a hablar y a predicar, lo primero que dijo es el Espíritu. El libro donde leímos recién, Lucas decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Vamos a ir ahí, y se lo voy a leer. La Biblia dice, por cuanto me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Cuando Jesús recibió la bendición, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y envió, y lo primero que habló fue dar buenas noticias a los pobres. Y como iglesia nos hemos desatado en todo lo demás, pero en las buenas noticias a los pobres no. Y yo sentí eso, que teníamos que agarrar la pobreza del cogote y que teníamos que echar fuera la pobreza. Y bueno, ya le voy a contar, ya me metí a contarle. Y que, ¿saben que una de las cosas, hubo un tiempo en mi vida cuando yo sabía que iba a ser pastor? Y entonces mi oración era, está bien, yo Señor voy a ser pastor y esto, pero no quiero ser pobre como mi papá. Mi papá fue pastor, abrió muchas iglesias, íbamos de un lado a otro, construía una casa, atrás vivíamos nosotros y adelante construía la iglesia. Y pobres, pobres, tenemos todas las fotos que usaban, las fotos de cuando éramos nenes, todo pobre, pantalones rotos, remera rota, usada acá. Nos poníamos un pullover manga larga porque de las camisas de abajo una tenía la manga, la otra no la tenía. Entonces te ponía un pullover, nadie sabe. Y así, una pobreza, siempre ropa prestada. Y la gente venía y nos regalaban ropa y cosas. Mal, dolor había. Entonces cuando el Señor nos llama a esto, yo decía, yo no quiero, pero no quiero ser pobre. Y bueno, nos casamos, aceptamos y comenzamos a trabajar. Y yo lo que sentía en mi vida, lo que sentía era esto. Sentía que la pobreza estaba metida y que la pobreza había que sacarla. Y en toda mi primera etapa de la... Me voy a poner acá porque estoy mirando a algunos que me distraen. A ver, silencio, decirle silencio al de al lado. Ahí el sonido. Miren, yo quiero decirles esto. Estábamos trabajando, empezamos a trabajar y llevamos un tiempo de casados con mi esposa y mi papá llegó a mi casa y dice, no, no podés seguir así. Esto que estás viviendo no es de Dios. Acá hay un espíritu de pobreza que hay que echarlo fuera. Yo lo escuché, mucho como que no me gustó lo que me dijo, pero él dijo así, hay un espíritu de pobreza que hay que echarlo fuera. Y cuando él dijo eso, yo sentí como que medio ofendido, pero también diciendo, tiene razón, si no tenemos ni dónde caernos muertos, no tenemos para comprar zapatillas, no teníamos televisor, no teníamos esto, entonces tiene razón, hay pobreza. Y dice, vamos a orar. Y me agarró a mí, a mi esposa y oró y hizo esta oración. Tengo mucho eco, Fede. Hizo esta oración. Dice, la oración dice así, yo oro mucho así. Dice, reprendo y echo fuera el espíritu de pobreza, miseria, escasez, ruina y crisis económica. ¿Lo anotó? Así oro, yo me acuerdo, y siempre oro así porque mi papá oró así, y reprendió y echó fuera y empezó a orar en el espíritu y dijo, fuera la pobreza, te vas de mi casa, no vas a empobrecer a mi hijo, por más que me hayas tocado a mí, yo protejo a mi hijo y declaro que mi hijo va a ser bendecido y va a prosperar, y profetizó que iba a estar bien, que iba a prosperar y que todos los caminos y en todas las cosas que haga me iba a ir bien y iba a estar próspero. Oró, se fue. Yo siempre trabajé, pero re mal. No pasaron 3 meses y cambié de trabajo a muy buen trabajo. Mis ingresos se multiplicaron por 4 o 5 y desde ahí hasta hoy jamás
la pobreza estuvo pisándome los talones. Y saben que me acordé cuando Dios me habló esto hace un mes, me acordé que rompimos la maldición de la pobreza. Y cada vez que usted nos ve, usted ve y ve prosperidad. ¿Cómo ve esta casa? ¿Cómo la ve? ¿Próspera o media? Ve próspera, ve prosperidad. Pero hay que cortar el espíritu de la pobreza y echarlo. Tal vez nunca agarraste la pobreza y la echaste fuera. Mire, yo voy a contarle, a ver si puedo ser rápido porque quiero ir al grano más que... La Biblia dice en 2 de Reyes 6, 25 al 30, hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, la ciudad estaba sitiada. A consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 800 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y el rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Amén. ¿Sabe que había? El versículo 25 dice: hubo gran hambre. También el versículo 25 dice que compraban para comer cabeza de asno y estiércol de paloma. ¿Alguna vez comiste caca de paloma? Eso dice la Biblia. Comían estiércol de paloma. Estaban pobres. Y peor todavía, tanta hambre tenían que dos mujeres se pusieron de acuerdo. Dice, tanta hambre, estaban por morir de hambre. Dice: trae a tu hijo, vos trae al tuyo, hoy nos comemos el tuyo y mañana al otro. Y se comieron uno. ¿Se imaginan comer un hijo? Cortarlo, partirlo, meterlo a la olla, hervirlo, comerlo. Tanta hambre. Yo creo que no pasa de ser algo que podamos pensar en serio lo que pasó cuando cayó el avión en la cordillera, y ellos cuentan, se comieron. O sea que lo que cuenta la Biblia es algo que humanamente se puede llegar a ese punto. Nosotros decimos: oh no, claro, porque vos comiste al mediodía, nos comimos un asadito, tomaste tu sopa, entonces con la panza llena decís que no. Por eso, te adelanto, la primera vez que se comieron al primer nene, ya el segundo le anduvo la razón y dijo: no lo comamos. ¿Por qué? Porque al primer, cuando tenían mucha hambre, no le funcionaba la cabeza, el hambre no lo dejaba pensar. Y la pobreza produce hambre, y cuando hay hambre no pensamos. No pensamos. A veces cuando hay hambre algunos se enojan, y cuando vos le das un platito de sopa, listo, se puso contento. O sea, no era el problema el enojo, era el problema el hambre. Lo peor que puede pasar es que el hambre te mate. La pobreza, ¿sabes qué? La pobreza te hace esclavo de tu situación. Porque no tengo, y vivís esclavo así, diciendo no tengo. Y algunos dicen, andan con la cadenita que te da la pobreza, hasta acá. No, yo esto no puedo cambiar, esto no puedo comprar, esto no puedo hacer. Y uno está esclavo de una situación por causa de la pobreza. Y hay sueldos de pobreza, hay vidas de pobreza, pero lo peor, hay mentes de pobreza. Y la mentalidad de pobreza es como te esclaviza. El espíritu es un espíritu de pobreza que ronda, es un espíritu. Cuando Jesús vino, Él vino a echar todo espíritu del diablo. La Biblia dice, vino a deshacer las obras del diablo.
Y cuando Jesús vino a deshacer las obras del diablo, la primera que habla Jesús es la pobreza. Pero tal vez en la iglesia lo que menos hablamos es de la pobreza. Y como que muchos dicen, no, a la iglesia van los pobres. Yo hablo con personas que están bien en la ciudad y dicen, claro, viste, no, es que los pobres necesitan. Y él necesita más que los pobres, porque ellos hablan de necesidad económica. Pero el pobre, a veces estamos ahí por una situación social. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que entender esto, y te lo voy a decir al final más firme, que ahora con Cristo nuestra vida es diferente y la pobreza está destruida. Así como Cristo destruyó en la cruz del Calvario la enfermedad, destruyó en la cruz del Calvario a todos los demonios, destruyó en la cruz del Calvario todo mal, destruyó el pecado también en la cruz. ¿Me acompañan, chicos, con teclado? En la cruz destruyó la pobreza. Amén. A ver, voy a ir acá. A ver, los sonidistas que me ayuden. No escucho acá. Fede. Gracias, Fede. La pobreza te hace esclavo. Hay un espíritu. Y el espíritu de la pobreza es fuerte, porque a algunos le amarga la vida toda la vida. O sea, cuando la pobreza está, todos tenemos deseos de alcanzar cosas. Cuando no tenemos a Cristo, no hay salida. Dependemos del gobierno. Pero cuando tenemos a Cristo, podemos agarrarnos de las victorias de la cruz. El espíritu de pobreza, ¿sabes qué hace? Te ciega. Decí conmigo, me ciega. Te entorpece, te entontece, te consume los sentidos, te quita la lógica, no te deja pensar. Hay gente que ha sido tan pobre que por pobre regaló a sus hijos. A mi mamá la regalaron. Porque eran tan pobres, no la podían sostener, dice, no, mejor ellos que te van a poder sostener. Por pobre regalaron a sus hijos. Por pobre entregaron a sus hijas. Por dinero, para comer. Y cuando hay pobreza no se piensa, y cuando no se piensa uno entra en la pobreza, ¿sabe? En un modo de supervivencia. Parece que la gente se pone ciega, no les importa nada. Si hay que matar, matan, si hay que robar, roban. Si hay que engañar, engañan, si hay que vender drogas, venden drogas, no importa, quieren la plata, están pobres. Pero no se puede vivir así cuando nosotros hemos recibido a Cristo. Sin Cristo no hay salida. Con Cristo hay salida de la pobreza. La buena noticia a los pobres es, se puede dejar de ser pobre. Se puede salir de la pobreza. Pero yo tengo que tomar una decisión de tomar el evangelio completo y recibir la bendición de que Cristo destruyó al demonio de la pobreza. Pero debe haber una certeza en mi corazón. La pobreza deja cicatrices en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. A mí me dejó una cicatriz en el alma. Yo decía, todo pobre, pobre. Mi oración es, Señor, dame más comida o dame unas mejores frazadas. Pasábamos frío y no teníamos que ir a buscar leña. Y era buscar leña en la nieve. La pobreza te deja marcas. Por causa de plata te vendieron, te usaron, te maltrataron. Por ser pobres hubo abuso. Por ser pobres la gente se aprovechó. Marcas en el cuerpo. Padres que se van en el alcohol porque no tienen salida para el matrimonio, para los hijos, y se van en el alcohol y por causa del alcohol le pegan a los hijos y el maltrato. ¿Saben cómo se arreglaba? Saliendo de la pobreza. La pobreza metió a la gente en una bolsa horrible. Y aún la iglesia, teniendo el mensaje del evangelio, de la libertad de la pobreza, no hablamos de las riquezas.
Y entonces todos dicen, hablemos de todas las bendiciones espirituales, como ahora, de que Dios sana, libera, que hay restauración, que estamos todos bien, que todos somos amigos. Pero cuando hablamos del dinero, la gente se enoja. Cuando se levanta la ofrenda, algunos se van. Pero la mayor maldición es la pobreza y es un espíritu. Es muchas horas las que pasamos trabajando y a veces por más que ganemos dinero hay un espíritu de pobreza que ganamos dinero y parece que lo recibimos en un bolsillo roto porque se va. ¿Cómo puede ser que cobré ayer y hoy no tengo nada? ¿Cómo puede ser que recibimos plata y se va? ¿Por dónde se va? Tantos años trabajando y no salimos nunca adelante. Nunca podemos tener la casa, nunca puedo tener un auto, nunca puedo sentarme en paz. Es como un dolor, es algo que grita, es un demonio. Y está también y se mete en el espíritu. Hay gente que anda en un espíritu de pobreza que los domina. Cuando el espíritu domina, quiere destruir, matar. Y entonces caen en un abismo sin salida. Y mucha gente ha confundido la pobreza con la humildad. No, que son humildes. Y la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. Hay pobres que son orgullosos y hay ricos que son humildes. La pobreza es un espíritu que domina, que mata, que ata. Y la pobreza es una maldición. Y la pobreza es el resultado de la desobediencia del hombre. El hombre desobedeció y por esa desobediencia cayó en pobreza. Así como el hombre desobedeció y por esa desobediencia cayó en pecado. Entonces cuando venimos a la iglesia entendemos que tenemos que ser salvos del pecado. Pero cuando venimos a la casa de Dios también tenemos que entender que tenemos que ser libres de la pobreza. Algunos entendieron. Decí conmigo, tengo que ser libre de la pobreza. Otra vez decítelo. ¿Y sabes quién te hace rico? Porque si vos podrías hacerte rico, ya lo hubiese hecho. Pero no podemos. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tanto cuesta ganar la plata, con sudor, dice así, con sudor de tu rostro comerás el pan. Esto es una maldición, que hay que trabajar y comer pan nomás. Pan. Me alcanza para pagar la luz, el gas y no llego a fin de mes. Y ese no es el plan de Dios. La iglesia, los hijos de Dios, no podemos vivir bajo un espíritu de pobreza. No podemos vivir una vida en la economía recta así toda la vida hasta que te mueras. Ese no es el plan de Dios. El primer mensaje de Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado el Señor a darle buena noticia a los pobres. ¿Cuál es la mejor noticia para los pobres? Que van a dejar de ser pobres. ¿Te animás a predicarle al de al lado y decirle, vas a dejar de ser pobre? Vas a dejar de ser pobre. Yo me acuerdo cuando mi papá oró, me bendijo, yo empecé a comprar regalos. No me acuerdo porque empecé a comprarle regalos. Yo dije, no, si ahora yo voy a empecé a comprar regalos a mi sobrino, a esto, a aquello. Y saben que en mi casa cuando llegaba me decía, ahí viene el tío rico. Porque yo le llevaba regalos, llevaba plata y empecé a tomar una decisión. Mi papá fue el que oró por mí. ¿Sabe qué decía? Todos los meses yo le daba plata a mi papá, plata a mi mamá. Ellos no unían la economía, no sé por qué. Entonces yo le daba a mi papá, le daba a mi mamá. Y hasta el final del día, yo siempre le di a mi papá y le di a mi mamá. Porque entendí que la bendición de la riqueza, si yo me la guardo nadie sabe que soy rico. Pero si la doy, todos saben de la prosperidad.
Él me bendijo y fue galopante, creció. Y yo dije, Señor, yo quiero el evangelio completo. Yo no quiero solamente un Cristo que salva. Lo acepto, quiero que me salve, quiero ir al cielo. Amén. ¿Vamos al cielo? Quiero un Cristo que sana. Él me sana, estoy enfermo, me sana. No solamente quiero un Cristo que salva y que sana. Quiero también un Cristo que me libere de los demonios. Hay demonios de tristeza, hay demonios de drogas, de alcohol, de hechicería, de brujería. Cristo te libra de todos los demonios. Entonces tengo un Cristo que me salva, un Cristo que me sana, un Cristo que me libera de todos los demonios, un Cristo que restaura mi familia. Pero quiero avisarte hoy, hay un Cristo que te prospera. Y hay un Cristo que va a reemplazar tu pobreza por riqueza. Hay un Cristo que te va a sacar de la miseria más grande y te va a poner en la abundancia que Él tiene planeado. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó en la miseria y en la pobreza, lo creó en el huerto del Edén, donde había abundancia de todo. Cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, volvemos a entrar al Edén. Por causa del pecado nos salimos de la bendición, pero por causa del arrepentimiento y recibir a Cristo en nuestros corazones, entramos otra vez a la bendición, a la provisión y a la abundancia. Pero hay que creerlo. Vos podés escuchar ahora este mensaje y seguir, bueno, el pastor predicó una más. ¿Saben? A mí Dios me cambió la vida ahí. Ahí me cambió la vida. ¿Por qué? Porque yo dejé de ser pobre. Y ahora por más que intente, yo digo, bueno, voy a hacer la plancha. No, como no hago nada. Nunca falta nada. Nada. Siempre Dios provee y en abundancia. No importa lo que haga. Si hago viajes, cuando vuelvo traigo más de lo que llevé. Y está mi esposa, los líderes saben, siempre. ¿Por qué? Porque ya no soy pobre. Y el diablo amenaza y dice, ¿y tu jubilación? ¿Y cómo te vas a preparar? Si Dios no me falló, mira, en 20 años no va a fallar ahora. Quiero invitarte, este miércoles a las 16 horas vamos a tener un retiro para pobres. Que quieren dejar de ser pobres. Amén. Te invito de vuelta porque yo tengo mucho más. Este miércoles a las 16 horas vamos a tener un retiro para pobres que quieren dejar de ser pobres. ¿Quién va a venir? Levante la mano, lo vamos a atar. Pues yo tengo mucho más para contarte. La miseria no es el plan de Dios. Cuando mi papá oró así, dijo, reprendo la pobreza, la miseria, la escasez, la deuda, la crisis económica. La miseria no es el plan de Dios. ¿Vos te crees que el Señor vino y dijo, te voy a hacer un miserable? No. La miseria no es el plan de Dios. El plan de Dios es bendecirte. Apocalipsis 2:9, mire esto. Dice la Biblia así. No le hablé mucho de ahí, pero bueno. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Lea esto conmigo. Yo conozco tus obras, léalo. Y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Como Dios le estaba hablando a una iglesia y le decía, yo conozco tus obras, gracias Señor, porque te sirvo en la casa, estoy haciendo células, estoy trabajando para mi hijo, voy a la empresa, hago esto y el Señor, sí, conozco tus obras. Y tu pobreza, sí, no me alcanza. Tu pobreza, y dice, pero tú eres rico.
Mirá al de al lado y decir, no lo sabía. Soy rico. Que se venga a tu espíritu esta palabra. Dios te hizo rico. Dios te hizo rico. La buena noticia, vas a dejar de ser pobre. Vas a entrar en la lista de los ricos. Vas a dejar de ser miserable y vas a ser afortunado. Vas a dejar de estar en deuda y te van a deber a vos. Dios va a cambiar tu situación económica y te va a dar una economía del reino. Pero yo tengo que entrar por la fe. Escucha esto. No es que es algo que va a pasar por pasar. Es que yo tengo que entrar así como vos salís del pecado por la fe. Tenés liberaciones de todos de los demonios por la fe. Vos tenés que entrar en la abundancia de Dios por la fe. Vos tenés que creer que Cristo lo hizo. Y acá le estaba hablando a una iglesia y le dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. En ese tiempo, saben que un hombre, un emperador, el César había hecho una estatua y todos tenían que adorarlo y decirle que era su señor, excepto los judíos. Y habían los que adoraban a ese César, estaban los judíos y estaba naciendo el pueblo cristiano, o sea, era lo tercero. Pero el César solo reconocía a los judíos y decía, bueno, ustedes no, pero el resto sí. Y Dios le tira la oreja a esta iglesia y le dice, hay algunos que se hacen pasar, que son cristianos, pero se hacen pasar por judíos para que no los maten. Porque el que no adoraba al César, lo mataban. Pero si decía que era judío, no lo mataban, porque estaban perdonados los judíos. Y algunos cristianos se hacían pasar por judíos. ¿Saben? Muchas veces ellos se perdieron toda la bendición de Dios por hacerse pasar por otro. Te lo voy a decir medio como dicen los chicos, no te hagas el otro. Vos no sos pobre. No te hagas el otro, vos no estás en el sistema del mundo. Ahora vos sos de Cristo, no te hagas como la gente, no, estamos todos en la misma, no, vos no estás en la misma. Él te sacó de las miserias, de la pobreza, de la ruina, del pecado, de la maldición, del mal. Vos no estás en la misma, no te escondas en el mundo, vos sos la luz del mundo, vos no tenés que estar camuflado y escondido, vos sos hijo de Dios, naciste para ser bendecido, naciste para ser dueño de una empresa, para tener tu negocio, para prosperar, para crecer, para tener en abundancia, para tener ropas de marca, autos de marca, los primeros negocios, el mejor de los negocios. Dios te apartó y te separó, pero el demonio de la pobreza te ata, no te deja ni aplaudir. La pobreza trae ruina. Algunos matrimonios están bien hasta que hablan de plata. Hablan de plata, listo, se terminó el problema. Ahí. La plata te destruye. El demonio de la pobreza te manipula y trata de oprimirte. Y el Señor decía, y algunos se camuflan ahí. Y lo llama así, son la sinagoga, dice, son el culto de Satanás. Los pobres, uno dice, están en el mundo. ¿Saben quién era pobre? Judas Iscariote. Porque los pobres siempre andan pensando en los pobres, porque son pobres. Y no pensaba en Jesús que estaba ahí. Y cuando Judas le dice a Jesús, podrían haberse vendido ese perfume y dar ese dinero a los pobres. Y Jesús lo mira y dice, Judas, a los pobres siempre lo van a tener con ustedes, pero a mí solo unos días más. Hay gente que no se da cuenta que Dios está para bendecirlo. Y tienen una actitud de pobre. Yo era pobre y no quería usar ropa de marca, ¿o qué van a decir del pastor? No quería comprar esto, ¿qué van a decir? No quería, siempre como que no quería mostrar nada. Ahora me voy a comprar una camioneta, van a ver. No querían, bien empezar todo, ¿no? La cosa y empezar a... ¿Por qué no? Ya no somos pobres. Y no porque lo hemos logrado por nosotros.
Es Cristo. Es que yo ahora tengo a Cristo. Tu negocio va a marcar la diferencia. Con Cristo va a marcar la diferencia. Lucas 4:18 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me eligió y me envió a dar buenas noticias a los pobres. ¿Cuántos están escuchando buenas noticias? Segunda de Corintios 8:9, mire lo que dice, porque ya conocéis la gracia, esto es el amor, la gracia es el amor. ¿Ya conocéis el amor de nuestro Señor Jesucristo? Que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Cómo se hizo Jesús? ¿Cómo se hizo Jesús? ¿Cómo se hizo Jesús? Pobre. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo para que con su pobreza fuese enriquecido. En otra versión dice así, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos. O sea, si yo te puedo decir, yo tuve una revelación, mi papá oró por mí, está bien, eso me pasó a mí. Pero si no crees la palabra de Dios, que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza vos fueses rico, te estás perdiendo una parte del Evangelio. Tenemos que prosperar, tenemos que crecer. Y yo tengo que creerle a Dios. ¿Cuántos quieren ser ricos? Agárrate de Jesús ahora. Agarrás de Jesús. Mira, si estás enfermo, agarrás salud. Si estás en pecado, agarrás salvación. Si estás endemoniado, agarrás liberación. Si estás pobre, agarrás plata. Pero nunca fuiste a Dios para que te dé dinero, Señor, dame recursos. Mi esposa se pone a orar por dólares y empezamos a tener dólares. Euro pedí, Lorena, ahora. Empieza a llamarlo, dice, llamo a los euros, y empieza a venir. ¿A dónde? Yo he escuchado, por eso digo, orando así. Tal vez vos no has orado así. Y vos crees que el Evangelio, no, es para escuchar una palabrita, para tirar en la semana. Vas a tirar así hasta el cajón. Pero si escuchás una palabra de prosperidad, vas a estar bendecido. Vas a prosperar, vas a hospedarte en los mejores hoteles, vas a ir a las mejores ciudades, vas a vestir la mejor ropa. Dios no te quiere ver pobre, andrajoso. Mi papá dijo, fuera de la casa de mi hijo, la pobreza fuera, la miseria. ¿Sabe qué dijo? Mi hijo no va a ser pobre, mi hijo no va a ser miserable, mi hijo no va a estar en crisis, mi hijo no va a estar en ruina, mi hijo va a estar prosperado. Librará de su pobreza. ¿Lo lee? Al pobre. ¿Habrá un pobre acá hoy? ¿Vieron que no, yo tengo? Pobre. Si fueras pobre, mira, no estaría acá. Pero si fueras rico no estaría. ¿Sabe cuántos ricos yo conozco y lo invitan a? No, que tengo esto, tengo aquello. Dice, al pobre librará de su pobreza. No dice te va a librar de los dolores, del mal, de la angustia, no, pobreza. Dice, al que no tiene plata lo va a librar de no tener plata. O sea que el que no tiene plata va a tener plata. El que no tiene para pagar va a tener para pagar. El que no Dios te sana, ¿no? Personas han recibido un milagro y se sana. Estoy sano. Y se fue a su tratamiento y volvió a enfermarse. ¿Por qué? Por indisciplina. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos saca de la pobreza y ahora nosotros tenemos que entrar en la economía de Dios y darle a Dios lo que corresponde. ¿Para qué? Para que nosotros entremos en las riquezas. El plan de Dios es prosperarnos. 25, el versículo 25 dice de Proverbios 11, el alma generosa prosperará. La palabra generosa significa aquel que da. El que da. Me acuerdo cuando nacieron, tengo un recuerdo, nacieron mis sobrinos, yo fuimos y le regalamos con mi esposa, no sé si eran de a dos, mucho. Cuando había que pagar los corderos, yo siempre digo, pago yo lo pago. ¿No? En los asados.
El pobre, ¿sabe qué dice? No, ¿viste? Cuando hay que ir a comer, no quieren pagar, no pagan el taxi, pobre. No paga el asado, pobre. Quiere todo gratis, pobre. Regalos costosos, pobre. Y a veces nosotros decimos, bueno, yo soy pobre. Algunos nacen estrella, otros estrellados. Y ese es tu versículo, pero no, la Biblia no habla así. Mirá lo que dice el plan de Dios. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, este es el deseo de Dios. Si vos dices, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Decí conmigo, todas las cosas. Próspero en la familia, próspero en la salud, próspero en tu vida familiar, próspero en el matrimonio y próspero en la plata. Cuando alguien habla de otro y dice, ese es próspero. ¿Cómo lo ve próspero? Porque tiene, como dirían los centroamericanos, tiene billete. Se le nota, es próspero. Una de las condiciones o de las cosas que yo le dije a Dios cuando empecé el ministerio, no quiero ser pobre. Y era mi oración porque yo vi sufrir a mi papá. Fue un hombre de Dios, trabajó, sirvió, predicó y le hicimos, toda la familia iba para todos lados, pero pobre, vergüenza, andábamos pidiendo la comida. Pero él predicó. Pero yo entendí, no es que estuvo mal, es que le faltó tal vez que le enseñen la prosperidad. Vos no podés estar sin trabajar. No voy a entrar a eso, pero la Biblia dice, el que no trabaja, no coma. No está trabajando, no coma. No tenés trabajo, vení que oramos hoy. Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué desea Dios de vos? Si Dios va a visitar, si Jesús entra a tu casa, le va a agarrar la chiripiorca, ¿no? Como le agarró a mi papá, entró a mi casa, se enojó. Y a mí como que casi yo también me enojo porque me dijo pobre, me dijo un montón de cosas que me dolieron. Pero cuando oró yo dije, seguí, porque me estaba liberando. Él oró por mí, fue muy fuerte. Si Jesús entra a tu casa, ¿qué hace? Ay, qué lindo, vas a la iglesia todos los domingos, vas a la célula, qué bueno. Pobre. Si ve tu cama, tu cortina, la sábana, si ve tu auto, ¿qué dice? Uy. ¿Cuántos quieren invitar a Jesús a su casa? Invítalo. Tal vez te va a decir las 1001, te va a decir pobre, pero va a liberarte. Si viniste esta noche, Dios te va a liberar. El espíritu de la pobreza, la maldición de la pobreza va a ser rota. No vamos a seguir con ese diablo de la pobreza y ese demonio de la pobreza al lado nuestro. Pero hay que rebelarse contra la pobreza. Deuteronomio 8:18, termino acá. Y el miércoles quiero que vengas. A las 16 horas vamos a empezar. Vamos a tener un recreo cerca de la reunión y seguimos con la reunión porque voy a hacer 2 talleres donde quiero terminar esto porque es mucho. Deuteronomio 8:8 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres como en este día. Cuando Él te da las riquezas, ¿sabes qué pasa? Él te da poder para hacer las riquezas. Dios no te da las riquezas. Te da el poder para hacerlas. ¿Escuchó? Ay, hoy me voy a levantar y va a haber $1 millón abajo de mi cama. No. Pobre. No. Él va a venir, te va a dar el poder. Y mañana cuando te levantes, te vas a levantar con poder para hacer la plata, con poder para hacer los negocios, con poder para tener dinero, con poder para ejecutar lo que estás creyendo. Porque a partir de hoy, la maldición de la pobreza se corta de tu vida y Dios te da poder para que empieces a hacer tus riquezas.
El versículo termina diciendo esto: a fin de confirmar su pacto. Quiere decir que Dios hizo un pacto y dentro de todo el pacto de Dios incluye que vos seas rico. Cuando uno de sus hijos se enriquece, el pacto de Dios se cumple. Uy, mirá, ese está próspero, se cumplió el pacto. Porque eso lo da a fin de que se cumpla el pacto que juró a sus padres. O sea, Él le juró a mi papá que me iba a prosperar. Y acá estamos. Pero ¿sabes qué? Nuestro padre de la fe es Abraham. Y cuando usted piensa en Abraham, nosotros somos hijos de Dios y hijos de la fe por medio de Abraham. Y Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a heredar naciones y que íbamos a ser ricos. Y cuando nosotros prosperamos, se confirma el pacto que Dios le hizo a Abraham. Cuando te compres tu auto, le decís: ¿viste, Abraham? Gracias, Abraham. Cuando te compres tu casa, cuando prosperes, olé al de al lado: ¿tiene perfume de importado? No huele, no huele. La prosperidad se huele. Termino con esto. Dice así: a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Saben que no es solamente para los que creyeron en Cristo, para los que confiaron en Él antes, sino también este pacto se cumple en este día. En este día Dios te va a bendecir. En este día Dios te va a liberar de la pobreza. En este día vas a recibir poder para hacer las riquezas. En este día vas a tener una visión de prosperidad. En este día vas a tener una convicción que Él te eligió entre millones de habitantes de la tierra para salvarte, para sanarte, para liberarte, para restaurar tu familia, pero también para hacerte rico, para prosperarte en todo, porque el deseo de Dios es que seas prosperado en todo. Hace conmigo así: en todo. Te animo a que te pongas de pie, que levantes tu mano ahora. Señor, yo bendigo a cada uno en el nombre de Jesús y declaro, Señor, ahora que el demonio de la pobreza, donde esté alojado, trae a tu mente: ¿a dónde has visto la pobreza? Quizás mi vida te haya recordado tu vida. No tenías para comer, no tenías dónde dormir. Siempre te decían: no hay plata, no alcanza, no se puede, no tengo. Y te despertaste todos los días con escasez. Y la pobreza anda rondando por tu casa. Yo quiero orar ahora. Y quiero que repitas esta oración conmigo. Y levanta tu mano al cielo y la mano en el corazón. Y en el nombre de Jesús repetí conmigo. Decí: Señor Jesús, en tu nombre yo declaro hoy que me libero de la pobreza, de la miseria, de la escasez, de la ruina, de la crisis económica. Y por la fe en la obra redentora de Jesús, en la cruz del Calvario, declaro que Jesús, y creo que Jesús me salvó del pecado, me liberó del mal, me sanó de toda enfermedad, restauró mi familia y me liberó de la pobreza. Hoy me declaro libre de la pobreza. Y pobreza, te digo ahora, te vas fuera de mi casa, fuera de mi vida. Échelo fuera, fuera ahora, échelo fuera ahora. Pobreza, te vas ahora. Pobreza, te vas ahora. Pobreza, miseria, escasez, te vas ahora. Fuera ahora, échelo fuera. Le doy 30 segundos, échelo fuera usted. Fuera la pobreza. Mi papá, cuando le echó, él dijo: echo fuera la pobreza, la miseria,
la escasez, la ruina, la crisis económica. Échala fuera, 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 fuera. Dios te va a dar tu negocio. Dios va a hacer algo. ¿Sabes qué? La pobreza es una maldición. La pobreza es un demonio. ¿Cómo yo echo fuera la pobreza? Yo declaro mi economía está en las manos de Dios. Cuando vos pones tu economía en las manos de Dios, la economía comienza a crecer. La maldición de la pobreza se va de tu casa. Ahora. Yo le animo a esto. Agarre un billete o ponga la mano en un billete ahí. O cierre sus ojos y ponga su mente en la cuenta de Mercado Pago, en la cuenta del banco y eche fuera la pobreza de ahí, échela fuera. Fuera, 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 fuera. Padre amado, yo aplico la sangre de Cristo que vertió en la cruz del Calvario. Yo aplico la sangre de Cristo sobre la economía. El dinero que está en las cuentas bancarias, que está en el Mercado Pago, que está, Señor, en los bolsillos. Declaro que consagramos nuestra economía y sacamos del dominio del diablo y del espíritu de pobreza. Sacamos al espíritu de pobreza, de miseria, de escasez de nuestra economía y declaramos nuestra economía bajo la mano de Dios. El que siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos todos ricos. Declaramos esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo. Wow, quiero hablarle a pobres. Si vos crees que Dios rompió el espíritu de la pobreza, dale la ofrenda a Dios. Solo, no es para los pobres, es para los que salen de la pobreza. Señor, yo declaro que esta bendición es para aquellos que han creído en el milagro de la cruz del Calvario. A partir de hoy se corta la maldición de la pobreza en el nombre del Padre, del Hijo